¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos a hablar de los cuadriláteros, que son parte importante de los polígonos. Los cuadriláteros pues, son esos polígonos que tienen cuatro lados. Una de sus primeras clasificaciones pues, es clasificarlos como paralelogramos. Los paralelogramos, pues su principal característica es que los lados son paralelos 2 a 2. De ahí su nombre de paralelogramos, que los lados son paralelos 2 a 2. Pues estos paralelogramos tal vez sean los cuadriláteros más conocidos, sobre todo el primero de ellos, que es el cuadrado. La característica principal del cuadrado es que cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos, o sea que los cuatro lados son iguales y también que los cuatro ángulos son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Entonces, aquí en la imagen, pues un cuadrado, cuatro lados, sus cuatro lados son iguales. También, pues tenemos que un lado es paralelo al otro y en el otro extremo, lo que está de color azul, un lado pues es paralelo al otro. Por eso los lados son paralelos 2 a 2. Este lado es paralelo a este y este lado pues es paralelo a este, ¿verdad? Cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. También los ángulos que tenemos aquí pues vienen siendo ángulos rectos. El otro paralelogramo pues también es muy conocido, podemos decir de los más conocidos, que es lo que viene siendo el rectángulo. La característica principal del rectángulo es que los lados iguales 2 a 2 y cuatro ángulos rectos. O sea que también aquí nosotros tenemos en este rectángulo que los lados son paralelos 2 a 2. Este lado es paralelo a este y este lado de color negro pues es paralelo al otro lado de color negro. Aparte son iguales 2 a 2. El superior es igual al inferior y aquí el del lado izquierdo es igual al del lado derecho. Y también los ángulos son rectos. El ángulo que tenemos aquí en cada uno de estos vértices, los ángulos son ángulos rectos. El otro paralelogramo es también de los más conocidos, pero ya no tanto, lo que viene siendo el rombo. El rombo tiene cuatro lados iguales y ángulos iguales 2 a 2. Esa es su principal característica. Aquí, pues la imagen que representa al rombo, pues también tenemos que los lados son paralelos 2 a 2. Este lado es paralelo a este lado y este lado de color negro, pues también es paralelo a este lado de color negro y los ángulos son iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo superior es igual al ángulo inferior y aquí el ángulo del lado izquierdo es igual al ángulo del lado derecho para este rombo. Aquí ya los ángulos no son ángulos rectos, ya no son ángulos de 90 grados, pero los lados sí son paralelos 2 a 2. Los lados son paralelos 2 a 2, igual que en el cuadrado, igual que en el rectángulo, así en el rombo, los lados son paralelos 2 a 2 y los cuatro lados son iguales, pero ya no tiene ángulos rectos. O sea que hay una cierta similitud con el cuadrado porque los cuatro lados son iguales, pero no hay ángulos rectos en ellos. Bien, el siguiente paralelogramo y último de esas figuras de los paralelogramos es lo que llamamos el romboide. El romboide, pues su principal característica es que lados y ángulos iguales 2 a 2. Esa es la característica principal. La figura que representa el romboide, pues claro que tiene lados paralelos, por eso es parte de los paralelogramos, que tiene lados paralelos 2 a 2. El lado superior es paralelo al lado inferior y este lado del lado izquierdo es paralelo al lado derecho, estas dos rectas que están aquí de color azul. Pero aquí los ángulos también son iguales 2 a 2, pero no son ángulos rectos. Este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo inferior es igual a este ángulo superior. Son iguales 2 a 2. Pues bueno, esos son los paralelogramos, que es parte importante de los cuadriláteros, de estos polígonos que tienen cuatro lados. ¿Se pueden clasificar en más los cuadriláteros aparte de los paralelogramos? Sí, también se pueden clasificar en lo que llamamos trapecios. Bien, pues los trapecios también tienen su característica. La característica de los paralelogramos es que los lados son paralelos 2 a 2. Pues la característica de los trapecios es que solo tienen dos lados paralelos. Solamente dos lados paralelos. Aquí
los lados eran paralelos 2 a 2, pero aquí solamente hay dos lados paralelos. Bien, pues los trapecios los vamos a clasificar en lo que vamos a decir trapecio rectángulo. Ese trapecio rectángulo pues tiene unas características. Las características principales del trapecio rectángulo es que un lado no paralelo, perpendicular a los dos lados paralelos, o sea que sí tiene lados paralelos. Aquí la imagen pues nos lo representa, lo que es el trapecio rectángulo. Claro que tiene lados paralelos, esos que están de color azul son los dos lados que son paralelos. Y este lado, el no paralelo, es perpendicular a los dos que son paralelos. Quiere decir que si es perpendicular, este ángulo es de 90 grados y este ángulo superior también es de 90 grados. Estos son ángulos rectos porque son rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares. Bien, pues esa es la característica principal de lo que es el trapecio rectángulo. ¿Hay otro tipo de trapecio? Sí, el trapecio isósceles. ¿Qué característica tiene el trapecio isósceles? Lados no paralelos son iguales. Claro que hay lados que son paralelos. El lado superior y el lado inferior son paralelos, pero los lados no paralelos son iguales en el trapecio isósceles. Son iguales. Aquí no hay ángulos rectos como en el trapecio rectángulo. Este ángulo es recto de 90 grados. Aquí no hay ángulo recto en el trapecio isósceles, pero sí la característica que este lado de color negro del lado izquierdo y este lado de color negro del lado derecho son iguales. Estos dos lados son iguales. Quiere decir que estos ángulos también son iguales y los ángulos superiores también estos dos son iguales. Es la característica del trapecio isósceles. ¿Hay otro tipo de trapecio? Sí. ¿Cuál? Pues el trapecio escaleno. ¿Qué características tiene el trapecio escaleno? Lados no paralelos desiguales y no perpendiculares a los paralelos. O sea que, en resumidas cuentas, el trapecio escaleno, todos sus lados son distintos. Todos sus lados son distintos, de diferente magnitud, pero sí son paralelos, sí tiene dos lados paralelos. El lado superior es paralelo al lado inferior, pero este tiene una magnitud y el lado inferior tiene una magnitud distinta. Y también la magnitud de sus lados, del lado izquierdo y del lado derecho, también son distintas. Esa es la característica principal de lo que es el trapecio escaleno. Bien, pues los cuadriláteros, ya vimos cómo se clasifican en paralelogramos, ya vimos cómo se clasifican en trapecios. Solamente son esos en los que se puede clasificar los cuadriláteros, polígonos que tienen cuatro lados. Todos ellos son polígonos que tienen cuatro lados. Hay otra clasificación más. Hay otra clasificación más de los cuadriláteros, que es el trapezoide. El trapezoide. Pues el trapezoide tiene una característica. El paralelogramo, los lados son paralelos 2 a 2. En el trapecio solo tiene dos lados paralelos. Pues ya casi es de predecir cuál es la característica de los trapezoides, cuál es la característica principal de esos trapezoides, que los lados no son paralelos. Esa es la característica principal de los trapezoides. Entonces, en el paralelogramo, los lados son paralelos 2 a 2. En el trapecio, en los trapecios, solo tiene dos lados paralelos. Y en los trapezoides, los lados no son paralelos. No son paralelos. Entonces, aquí hay lados paralelos 2 a 2, lados paralelos 2 a 2, lados paralelos 2 a 2, también aquí lados paralelos 2 a 2. Y en el trapecio solamente hay dos lados paralelos y dos lados paralelos, pero este no tiene lados paralelos. ¿Cómo los clasificamos? Pues los trapezoides, hay trapezoides simétricos y también hay unos que no son simétricos, pero los vamos a clasificar principalmente como trapezoides cóncavos. El trapezoide cóncavo tiene estas tres características. Un ángulo es mayor de 180 grados, tiene una diagonal interior y tiene una diagonal exterior. Diagonal, pues es la línea que va de un vértice a otro vértice, de un vértice a otro vértice. Por ejemplo, en el cuadrado, las dos diagonales son interiores. En el rectángulo, las dos diagonales son interiores. En el rombo, las dos diagonales son interiores. También en el romboide, las dos diagonales son interiores. Igual en el trapecio rectángulo, igual en el trapecio isósceles, igual en el trapecio escaleno. Pero este trapezoide, el cóncavo, tiene la característica que una diagonal es interior y la otra diagonal es exterior. Aquí las dos no son interiores. Entonces, una figura como esta es la que representa un trapezoide cóncavo. Aquí
La diagonal que hay de este vértice a este vértice es la diagonal que es interior. La diagonal que hay de este vértice a este vértice es una diagonal exterior que va por fuera de la figura. Pero esto sucede solamente cuando hay un ángulo que es mayor que 180 grados. Todos estos tipos de cuadriláteros, ya sean paralelogramos o ya sean trapecios, no tienen ángulos mayores de 180 grados. Solamente el trapezoide, el cóncavo, es el que tiene un ángulo mayor de 180 grados. Puede haber trapezoides que sean simétricos, o sea que el lado izquierdo del trapecio sea igual que el lado derecho, o puede haber otros que no sean simétricos. Vamos a ver el trapezoide ahora, que es el convexo. ¿Qué características tiene un trapezoide convexo? Pues que tiene un ángulo menor de 180 grados. Sus ángulos son menores de 180 grados. Tiene las dos diagonales interiores. O sea que todos estos tipos de cuadriláteros tienen, tienen las dos diagonales interiores, y también el trapezoide convexo tiene las dos diagonales interiores. ¿Qué lo puede diferenciar? Que aquí los lados son paralelos 2 a 2, que aquí en los trapecios los lados solamente tiene dos lados paralelos, y acá no hay lados paralelos. Cuando hablamos de un trapezoide convexo no hay lados paralelos, todos los lados tienen diferente medida, pero aparte no son parecidos, no son paralelos. Aquí el trapezoide escaleno, todos tienen diferente medida, pero un lado es paralelo al otro. En el trapezoide escaleno solo tiene dos lados paralelos, pero en el trapezoide convexo, los cuatro lados son distintos, pero ningún lado es paralelo al otro. Entonces, esta es la característica principal de lo que es el trapezoide convexo. Bueno, amigos, pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Saludos y pues un excelente día.